Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Min o Ursa y esto es el archivo de Odin. Antes que nada, antes de que me olvide, quiero pedirles disculpas por esto, por el fondo. No sé que no está tan desordenado, pero también sé que no da ningún aspecto terrorífico. Pero les prometo que de a poquito eso va a ir cambiando y vamos a ir mejorando el ambiente del canal. Otra cosa que quería agradecerles es a todas las personitas que no solamente han comentado los videos de la semana pasada, sino también los videos anteriores. Gracias a la gente que se ha unido al canal y a la comunidad. Eso me hace muy feliz y me gusta mucho que compartan sus conocimientos y que podamos tener un feedback y tener una charla profunda de ser posible. Me encanta hablar con ustedes siempre que sea posible. Antes de continuar, voy a advertirles que este video es tan largo que lo voy a tener que dividir en dos partes. Y de hecho, casi vaticiné una tercera parte porque me faltó un montón de información que quería poner. Pero eso va a pasar si les gusta mucho estos dos videos. Así que si les gustan y quieren saber mucho más sobre Jack el Destripador, dejen sus comentarios abajo del video. Si es la primera vez que vienen al canal, los invito a que se suscriban y le den a la campanita para recibir las notificaciones cuando subo video nuevo. Tengo Twitter, tengo Instagram y por ahí subo las novedades e interactúo con ustedes generalmente. Sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video del día de la fecha de el famoso, aclamado y bien ponderado Jack el Destripador. Los invito a ponerse cómodos y a escuchar las historias que esta noche no les van a dejar apagar la luz antes de irse a dormir. A finales del siglo XIX, Londres era la ciudad capital más grande del mundo y el centro del Imperio Británico. La reina Victoria ya tenía en el trono más de 50 años y el entonces famoso estilo de vida victoriano se encontraba en pleno apogeo. Para el año 1888, mientras en la zona oeste de Londres se estaban construyendo nuevos teatros, restaurantes y hoteles, en la zona este ocurría algo totalmente distinto. La pobreza asolaba a la gente que habitaba en este lugar. Durante esta época, muchos inmigrantes llegaron a Londres, ubicándose específicamente en la zona de Whitechapel. Este lugar era considerado el peor lugar de toda la zona este, que ya de por sí tenía muy mala fama. Whitechapel era un lugar pobre, sucio y con muy mala reputación. Era la zona roja de Londres. Hacia finales de 1800, más o menos unas 2500 personas vivían en la zona de Whitechapel. El lugar estaba realmente sobrepoblado y las condiciones de vida, de trabajo y de salud eran realmente deplorables para las personas que vivían en ese lugar. Estas condiciones de vida extremas realmente no ayudaban a las personas y a la psique de todos los que se asentaban en... Estas condiciones de vida extrema no ayudaban a las personas, particularmente a la psique de estas mismas, obligándolas a caer en el alcoholismo. La mayoría de las personas, la mayoría de los habitantes de Whitechapel eran alcohólicos. Por esa razón abundaban en desmero, abundaban los bares, los prostíbulos y los antros de apuestas. Lo peor de todo es que al caer la noche el panorama no mejoraba. En esta época la luz de los faroles no era muy potente, que digamos, y esto, sumado a la espesa niebla de Londres, daba un ambiente oscuro, una niebla densa, imposible de pasar, de ver más allá de un par de metros. Era el escenario perfecto para cometer un crimen. La mayoría de los residentes de la zona eran inmigrantes de poco dinero y educación. La gente vivía hacinada en pequeñas habitaciones.
solo porque no podían pagar el alquiler de un lugar más digno. Esto en el mejor de los casos, ya que había otras familias menos afortunadas que vivían en grandes habitaciones de hasta 80 personas, pagando alrededor de 4 peniques por una cama o 2 peniques por tener la posibilidad de dormir apoyado contra una cuerda de pie en un pasillo, pero al menos con un techo sobre su cabeza. Solían trabajar en largas jornadas con la esperanza de poder conseguir un plato de comida al final del día, y de por sí, si para los hombres era complicado conseguir un empleo digno, para las mujeres era prácticamente imposible. En esta época, la mujer solamente se encargaba de los quehaceres domésticos. El hombre era quien tenía que traer el pan a la mesa. Pero el problema se daba principalmente cuando por alguna razón o la pareja se separaba, porque los divorcios no era algo que podía acceder cualquier persona, eran demasiado costosos, o la mujer era abandonada, o el hombre moría en alguna circunstancia. En ese caso, la mujer quedaba a la deriva, porque ni siquiera existían pensiones para las viudas. Como las damas no podían conseguir un empleo, por lo general, primero se terminaban mudando a Whitechapel y segundo ejercían como fuente de empleo la prostitución. Durante la época victoriana, alrededor de 1.200 prostitutas trabajaban en Whitechapel. Algunos expertos consideran que esta cifra pudo haber sido más alta tal vez. La vida para estas mujeres era realmente complicada, tanto que a menudo se vendían por 3 peniques y en los peores de los casos se vendían por un pedazo de pan duro. Frente a esta realidad, la mayoría de las mujeres eran alcohólicas y la verdad físicamente estaban muy maltratadas. Por lo general tenían la piel envejecida, le faltaban un montón de dientes, y eso les hacía parecer que chicas de 20 años se vieran como mujeres de 40. Los asesinatos de las prostitutas por lo general no se reportaban. Incluso si se ejercía violencia física en plena calle contra ellas, no se reportaba y era algo totalmente normal. La violencia hacia la mujer, y peor hacia las trabajadoras de la noche, las meretrices, era algo sumamente común en la época. Entonces los hombres podían maltratar de manera impune a las mujeres sin ningún tipo de reprimenda. Por todo esto, muchas de estas mujeres recibían violencia física de parte de sus clientes y nadie podía hacer nada. Estos salían con una completa impunidad. En este contexto fue de donde nació Jack el Destripador. Es importante destacar que a pesar de que canónicamente se le atribuyen 5 víctimas, algunos teorizan que en realidad mató a más mujeres, pero que no se puede comprobar esto. Los asesinatos de Whitechapel comenzaron antes ese año, pero no fue considerado un asesino serial hasta la aparición del primer cadáver oficialmente anotado como víctima de Jack el Destripador. Quiero que conozcan a estas víctimas, que no sean solamente un cuerpo silenciado por 130 años. Voy a hablarles de estas mujeres que perecieron en las manos de Jack el Destripador. Canónicamente se consideran a 5 asesinatos como las muertes producidas por Jack el Destripador. Se dice que pudo haber matado a más mujeres, pero estas son las 5 oficiales. Los asesinatos en Whitechapel comenzaron antes, y estas 2 personas que ahora les voy a presentar fueron las primeras víctimas de esta serie de asesinatos que asolaron la zona este de Londres durante los años de 1888 hasta 1891. El martes 3 de abril de 1888, la meretriz Emma Beatrice Smith fue asaltada y robada en el cruce de la calle Osborne y Brick Lane, en Whitechapel, a primeras horas de la mañana. A pesar de estar herida, ella sobrevivió al ataque y logró caminar de regreso a casa. Ella le dijo a la portera que había sido atacada por 2 o 3 hombres. Uno de ellos había sido una persona joven. La portera llevó a Emma al hospital
y ahí le dijeron que un objeto punzante la había penetrado desde su vagina y había llegado al perineo perforándolo. La víctima desarrolló peritonitis y falleció a las 9 de la mañana del 4 de abril de 1888. Las investigaciones comenzaron el 7 de abril, pero no se llegó a ninguna conclusión. Algunos investigadores dicen que esta fue en realidad la primera víctima de Jack el Destripador, pero la gran mayoría está de acuerdo con que están de acuerdo con que esta pobre, infeliz mujer fue asesinada por un grupo de vándalos. El martes 7 de agosto del mismo año, la meretriz Martha Tabram fue encontrada asesinada alrededor de las 2:30 de la madrugada en George Yard Building. Todo esto siempre dentro de Whitechapel. Martha fue encontrada con 39 puñaladas, la misma edad que ella tenía. Nuevamente, algunos le atribuyen esta muerte a Jack, pero al parecer de muchos investigadores, esta muerte fue particularmente pasional, porque la puñalada y en tantas ocasiones, por lo general se la relaciona con un crimen pasional, con alguien que conocía a la mujer y tuvo un descargo emocional con ella y que por esa razón la mató de esta manera tan violenta y desmedida a nivel físico, porque como veremos más adelante, Jack tenía otro modus operandi con sus víctimas. Como habíamos dicho antes, la muerte de meretrices no era algo importante en esta época, de hecho no quedaban registros de todo esto, pero el pánico se desató cuando el primer cadáver canónico, clasificado y dicho que fue víctima de Jack el Destripador, apareció. Ella era Mary Ann Polly Nichols. En un diminuto y viejo cuarto nació un 26 de agosto de 1845 Mary Ann Walker, más conocida como Polly, en el seno de una familia muy humilde. Su padre era herrero y su madre murió de tuberculosis cuando ella apenas tenía 7 años. Tiempo también después lo hizo su hermano pequeño. Cuando no estaba inmersa en tareas del hogar, sacaba un hueco para hacer el único lujo que los Walker podían permitirse. A Mary Ann le gustaba mucho leer. La familia vivía en uno de los peores barrios de Londres, cerca de la calle Holborn, donde la mayoría de las familias vivían en un solo cuarto que tenía aproximadamente 2 metros por 2 metros cuadrados, prácticamente hacinado. En aquella época era común que padres, hijos, tíos, sobrinos y nietos se cambiaran, se asearan, tuvieran relaciones e incluso defecaran al frente de otros por este pequeño espacio que debían compartir. Por esa razón era algo normal en esa época. Cuando Mary Ann cumplió la mayoría de edad, se casó con un ingeniero rico y se mudaron a un piso donado por un norteamericano multimillonario conocido por el apellido Peabody. Todo parecía tener color rosa. De hecho, pensaban que era el mejor momento de sus vidas, que todo estaba perfecto, incluso se llevaban genial con sus vecinos, hasta que Polly descubre que su marido tiene un romance con la vecina de al lado. En su defensa, su marido dijo que fue empujado a hacer esto por la misma Polly, debido a que ella había caído en el alcoholismo y esto lo alejaba en sí, y por esa razón terminó engañándola con su vecina. Polly no soportó toda esta situación y finalmente abandonó a su familia, a su marido y a sus hijos. Polly terminó repudiada y discriminada por la sociedad de la época porque, como les había comentado antes, la mujer, su deber era el cuidado de sus hijos, el cuidado de su hogar, y el hecho de que ella abandonara la casa y a sus niños significaba una ofensa muy grande. Eso terminó, como se imaginarán, en Whitechapel. Mary Ann se convirtió en un ser que vagabundeaba por las calles de Londres sin rumbo fijo. Por alguna razón, cuando ella fue hallada muerta en Bucks Row, en Whitechapel, el 31 de agosto de 1888, a las 3:40 de la mañana, fue catalogada directamente de prostituta
prostituta. Esto no está asegurado porque no hay ningún registro de que ella haya sido una prostituta. Solamente estaba deambulando por la zona de Whitechapel a altas horas de la noche porque era alcohólica y frecuentaba los bares del lugar. Aparentemente la causa de muerte habían sido los cortes en el cuello, pero la policía, al querer levantarle el cuerpo y trasladarlo, notaron algo extraño y al levantarle la falda se dieron cuenta que tenía un severo corte en el abdomen, un corte como el que realizan los médicos, de la cual habían extraído su útero. La siguiente víctima de Jack el Destripador fue Annie Chapman. George Smith, un militar del 2º Regimiento de la Guardia Británica, conoció a Ruth cuando en las calles de Londres se celebraba la boda del monarca. Ambos se divertían y juntos no tenían planes a futuro, pero de repente apareció la sorpresa de una hija a la que pusieron Anne. Ruth, una mujer muy guapa de ojos azules, se había quedado embarazada y el problema era que no estaba casada. En esa época, las mujeres que pasaban por una situación parecida a la de Ruth eran tachadas como meretrices amateurs. Annie pasó su niñez de cuartel a cuartel en los mejores barrios de Londres y recibió una educación superior a la media al tener privilegios de tener un padre militar. Su trágica vida empezó cuando una epidemia de escarlatina se llevó a 4 de sus 6 hermanos en un periodo de 3 semanas. Su padre quedó profundamente devastado con esta pérdida, realmente no la pudo superar. Y en el año 1863 terminó encontrando el cuerpo de George Smith, que se había suicidado cortándose la lengua. La pensión que recibía Ruth se fue con George. A mediados del siglo XIX, las mujeres no tenían ningún derecho de reclamar nada de sus difuntos esposos. Annie comenzó a trabajar como empleada del hogar y con lo que le quedaba de familia se mudaron a una humilde casa en Knightsbridge. Allí ella comenzó a alquilar habitaciones y fue donde conoció a quien sería luego su futuro marido, un hombre muy trabajador, un cochero de la alta aristocracia llamado John Chapman. Lo que esos dos tuvieron fue un auténtico flechazo. Apenas se vieron, quedaron enamorados y a los 27 años Annie se casó con John Chapman tomando su apellido. John comenzó a tener una exitosa vida laboral. El sueño de Annie de entrar en la clase media se estaba haciendo realidad. Sin embargo, su vida dio un giro cuando apareció un peor enemigo, el alcohol. De los 8 hijos que tuvo, unos murieron y otros se desarrollaron con malformaciones. Sus hermanas y John hicieron todo lo posible por separar a Annie de esta bebida endemoniada, como le decían, pero era imposible. Incluso en 1983 ingresó en un centro de desintoxicación donde parecía que se había curado, pero volvió a recaer cuando una noche besó en los labios a John y estos sabían a whisky. El señor Chapman amaba a su mujer con locura, pero su adicción hizo que empezara a despreciarla lentamente. La pareja se separó, Annie regresó con su madre, pero la pobreza era insostenible. En aquel entonces, ser alcohólica era sinónimo de meretriz. No significaba que ella realmente vendiera su cuerpo entonces. Annie vagó por las calles de Whitechapel perdida en sus delirios alcohólicos, ahogada, embebida en todos los sentidos que podría tener la frase. Incluso John le mandaba una pensión de 10 chelines, pero ella terminaba gastándosela en más alcohol en vez de conseguirse una habitación. Lo que terminó de destrozar a Annie fue que John, a sus 45 años, terminó falleciendo de cirrosis. En ese momento su vida ya prácticamente no tenía sentido y se volvió directamente una vagabunda. Dormía 3 noches a la semana en la calle y el día de su muerte cambió el dinero que tenía para una cama por una cerveza. Fue a una pensión suplicando que le dejasen dormir esa noche y que se los pagaría más tarde, pero la respuesta fue
un no en rotundo. Comenzó a caminar bajo la oscuridad de la calle y lo siguiente que se supo de ella fue su destino final. El cadáver de Annie Chapman fue encontrado el día 6 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la madrugada, en la entrada del patio interior de la calle Hanbury. Tenía también 2 cortes en la garganta, pero en el caso de Anne no solamente había sido apuñalada y cortada, sino que sus intestinos los habían sacado y se los habían colocado al hombro. También faltaba el útero como en la ocasión anterior. Un testigo afirmó haber visto a Chapman con un hombre buen mozo de cabello oscuro caminando por las calles antes del cruel hallazgo. Lo interesante y llamativo acá es que, al igual que Polly, nunca se probó que Anne fuera realmente una meretriz. No había ningún registro de ella como prostituta per se, pero siempre se romantizó la idea de que Jack el Destripador solamente atacaba a prostitutas en vez de mujeres que simplemente se encontraran vulnerables y paseando por la calle a altas horas. No era algo normal en la época que las mujeres pasearan, pero nuevamente comprendamos que todas las víctimas eran alcohólicas. Por esa razón no era para nada extraño que vagasen a altas horas de la noche por Whitechapel. Y hasta acá llega el video de hoy. Va a continuar la semana que viene. Pasa que es muchísima información sobre Jack el Destripador y la verdad no quería dejarlos con la mitad de la info en la nada. Por acá les dejo un video recomendado y por aquí para que se suscriban al canal. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.